Bienvenidos a este módulo en el cual platicaremos de las condiciones que llevan a la descomposición de los alimentos y cómo modificarlas para dar lugar a los métodos de conservación. La finalidad de este módulo será que ustedes puedan identificar las causas por las cuales los alimentos y los productos alimenticios tienen una vida útil limitada y cómo aplicar o cómo las tecnologías aplican ciertas condiciones para que este deterioro se retrase. Y vamos a empezar platicando de por qué se descomponen los alimentos. Por definición, un alimento es cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado, que le proporciona al organismo, es decir, al ser humano, elementos para su nutrición. Aquí el tema es que los nutrimentos que contienen estos alimentos pues no son de uso exclusivo del ser humano. Al ser un sustrato rico, pues también es un sustrato atractivo para muchos otros seres vivos, entre ellos los microorganismos, los cuales los pueden tomar para alimentarse y para desarrollarse. A esto tenemos que agregar que algunos de los que nosotros consideramos alimentos pues tienen todavía un mecanismo enzimático funcionando que puede ocasionar que se deterioren más rápido de lo que nosotros quisiéramos. ¿De dónde vienen las bacterias y los contaminantes de los cuales estamos hablando? Bueno, si el interior de los productos alimenticios, verduras, frutas, los mismos tejidos de los animales, si en su interior son estériles, ¿de dónde es que tenemos microorganismos disponibles? Pues básicamente vienen de la superficie y de los medios en los cuales están estas verduras, estas frutas o estos animales que después nosotros aprovechamos como alimentos. Durante las operaciones de obtención, durante el faenado, durante la cosecha y más durante el mismo crecimiento o cultivo de los vegetales, pues hay en todo el medio ambiente contaminantes que se depositan sobre la superficie y que pueden fácilmente mantenerse aun cuando ya estamos en las operaciones de transformación para considerarlos como alimentos. ¿Y cuál es el tema con los microorganismos? Bueno, pues que pueden crecer prácticamente en todos lados y en cualquier condición. Hay microorganismos o bacterias que pueden crecer con aire, otras con poco aire, otras sin oxígeno, otras que aguantan concentraciones salinas muy altas, que alcanzan a sobrevivir a temperaturas mayores a los 100 grados, otras que pueden crecer en refrigeración, es decir, podemos tener una gran variedad de microorganismos y pues al tener los nutrimentos que el mismo alimento les proporciona, pues pueden desarrollarse fácilmente. Sin embargo, cada microorganismo tiene condiciones óptimas para su desarrollo y cuando están en estas condiciones óptimas crecen a una velocidad espeluznante. Aquí tenemos en la imagen lo que es la fase de crecimiento para las bacterias y si nosotros vemos después de un primer periodo en el cual los microorganismos se están adaptando, entran en una fase que se denomina exponencial, es decir, uno genera 2, 2, 4, 4, 16 y así sucesivamente. Por esto es que en un periodo de tiempo muy, muy corto podemos llegar a tener millones de bacterias en un alimento. Después esto se va a estacionar y finalmente pues va a llegar una etapa también en que las mismas bacterias por la saturación, por la presencia de desechos también empiecen a morir. Sin embargo, si nosotros les damos las condiciones óptimas, pues estas bacterias se van a reproducir en esta tasa que denominamos logarítmica. ¿Qué es lo que buscamos? Pues exactamente lo contrario, que no se reproduzcan con tal velocidad. Entonces, si nosotros nos fijamos en la línea que está marcada ahí con rojo, ese sería nuestro objetivo, que modificando las condiciones, ya sea de temperatura, de acidez, de disponibilidad de oxígeno o de algún otro parámetro, en lugar de que los microorganismos crezcan exponencialmente, pues tengamos un crecimiento muy, muy lento que nos permita pues hacer uso del alimento sin que se descomponga en un periodo corto. Nos vamos ahora a hablar de las enzimas, porque pues decíamos que no nada más son los microorganismos los que descomponen los alimentos. Las enzimas son
proteínas que llevan a cabo funciones específicas en el metabolismo de todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. Muchas veces pueden tener una aplicación benéfica, pero también en algunas ocasiones son las responsables de los cambios de textura, de los cambios de color o de sabor de algunos alimentos. Aquí a la derecha tenemos pues de los más comunes, el pardeamiento en los vegetales, el oscurecimiento de manzanas, de duraznos, del mismo aguacate. ¿Cómo podemos prevenir el daño por las enzimas? Bueno, lo ideal es que conozcamos específicamente cuál es la enzima que nos está ocasionando problemas. Si nosotros sabemos exactamente cuál es y cuáles son sus condiciones para actuar, pues podríamos buscar una activación quitándole el sustrato o añadiendo alguna sustancia que bloquee la actividad de la enzima. Sin embargo, también en muchos de los casos se trata de enzimas oxidativas, es decir, enzimas que requieren oxígeno para actuar. Entonces, uno de los mecanismos que podemos utilizar ampliamente, pues es quitar el oxígeno disponible y esto lo podemos lograr con vacío o con una atmósfera modificada. También podemos utilizar su naturaleza proteica para inactivarlas. Sabemos que las proteínas se desnaturalizan a una temperatura cercana a los 60 grados, entonces podemos escaldarlas. El escalde no es más que sumergir las verduras o los vegetales que tengamos en los cuales queramos hacer esta inactivación enzimática, sumergirlos en un periodo muy corto en agua hirviendo y esto va a hacer que las enzimas se desnaturalicen y que pierdan su efectividad. La adición de adición de acidificantes o antioxidantes, pues depende de la naturaleza de la enzima que nos esté dando lata. ¿Qué hace que los alimentos se descompongan más rápido? Si nosotros vemos en el ejemplo que está en la parte de abajo, podemos observar que los que tienen más agua, como la leche, como las carnes, son productos que se descomponen muy rápido, que son perecederos, al igual que las frutas y las verduras. También si ligamos el pH, aquellos que son más ácidos se descomponen menos rápido lo que los que están cercanos a un pH neutro, como es la leche. Todos, por supuesto, que están proporcionando nutrientes o un sustrato para los microorganismos y mientras más sustrato tengamos, pues más fácil se descomponen. Si nosotros tenemos agua pura, pues no hay prácticamente nada que soporte el crecimiento de microorganismos. En cambio, si le ponemos agua, azúcar y jugo de limón, pues ahí sí ya podemos observar fácilmente una fermentación en un corto tiempo. Entonces, ahí vemos que la disponibilidad de nutrientes es importante. Y también en algunos casos la disponibilidad del oxígeno o la actividad de enzimas, mientras más actividad enzimática tengamos, pues más fácil se van a descomponer los productos y en general todos los microorganismos que son aerobios, pues se van a desarrollar fácilmente en las condiciones en las que nosotros vivimos, ya que nosotros también requerimos oxígeno para vivir. ¿Cuál es la base de conservar los alimentos, de prolongar su vida útil? Pues modificar aquellos factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos o la actividad enzimática. Y entonces podemos modificar pues fácilmente algunos parámetros y otros no tanto. No podemos quitar el sustrato porque eso implicaría alterar el mismo alimento, pero sí podemos modificar fácilmente la temperatura circundante, la temperatura en la cual se encuentra ese alimento. Y al modificar esa temperatura vamos a afectar tanto a las enzimas como a los microorganismos. También podemos en algunos casos disminuir la cantidad de agua que está disponible para los microorganismos o modificar el pH o en algunas tecnologías más específicas disminuir la cantidad de oxígeno o de aire que contiene oxígeno para bloquear o inhibir el desarrollo de aquellos microorganismos que requieren oxígeno. Y por supuesto, si tenemos actividad enzimática, pues también necesitaremos disminuirla o inhibirla para poder prolongar la vida útil del producto. Vamos
hablar en primera instancia de los métodos que utilizan a la temperatura como barrera de inhibición del deterioro. Habíamos dicho que hay microorganismos que crecen prácticamente en todos los rangos de temperatura. Sin embargo, los que más nos preocupan son los mesofílicos porque dentro de este grupo se encuentran aquellos que causan enfermedad porque pueden desarrollarse a la temperatura corporal del ser humano, cercana a los 37 grados. Entonces, lo que hacen la temperatura como barrera de inhibición en el desarrollo es sacar a los microorganismos de su zona de confort. Entonces, podemos tener temperaturas mucho más altas o mucho más bajas de lo que es la zona de peligro de temperatura que se encuentra entre los 7 y los 60 grados centígrados. Si nos vamos hacia arriba, pues tenemos los métodos de cocción, la pasteurización o incluso la ultrapasteurización. Si hablamos de temperaturas bajas, básicamente hablaremos de la refrigeración y la congelación de los alimentos. Dentro de los métodos de conservación más generalizados o de aplicación más general, tenemos la refrigeración y la congelación, y en especial la refrigeración en combinación con otros métodos como son el escaldado, el recubrimiento por películas, las atmósferas modificadas o la fermentación, pues hacen que logremos periodos de vida útil muy largos. ¿Qué tanto afecta el que bajemos la temperatura a la conservación del producto? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuánto dura una hamburguesa si la tenemos a 15 grados, a 10 grados, a 4.5 grados o entre 0 y 2 grados. La raya roja nos implicaría la cantidad de bacterias que hacen que se descomponga o que ya no sea útil este producto. Entonces, si nosotros observamos pues a menor temperatura, pues vamos a tener una fase mucho más larga en la cual el producto sea útil. En el caso contrario, cuando incrementamos la temperatura, pues a mayor temperatura vamos a tener un decremento en el número de microorganismos. Las combinaciones que tenemos que buscar son de temperatura y de tiempo y tenemos pues diferentes condiciones que se pueden tener incluso dentro de las operaciones de cocina de algún restaurante o de nuestra misma casa. Podemos tener escalde, que nos habla de periodos muy cortos, tenemos cocción, en donde tenemos que alcanzar las temperaturas que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla para asegurar que los productos sean seguros. Esta temperatura es temperatura interna y se debe de alcanzar en el caso, por ejemplo, de carnes, que logremos por lo menos 63 grados centígrados y en mezclas y productos que son recalentados o como en algunos lados le dicen sobras, tendríamos que tener un recalentamiento por lo menos de 74 grados centígrados. También tenemos un método que ha sido una revolución desde el siglo pasado, que es la pasteurización, que ha permitido pues una mejora importante en cuanto a salud pública, porque a través de la pasteurización se destruyen algunas de las bacterias causantes de las epidemias más importantes para el ser humano. Recordemos que la pasteurización tiene que estar acompañado, el calentamiento tiene que estar acompañado con enfriamiento para lograr la inactivación de las esporas. Y finalmente tenemos la esterilización en donde buscamos la destrucción de todos los microorganismos, tanto en forma vegetativa como esporulada, para que el producto pueda permanecer incluso por años en forma disponible y sin alteraciones. Sin embargo, esta esterilización puede pues afectar las características eh, físicas, sensoriales del producto. No es tan sencillo llegar a ella. Pasemos a otro grupo de métodos de conservación que basan su funcionamiento en modificar el pH, la acidez o la alcalinidad de los alimentos que tenemos. Y aquí hay dos términos que a veces se utilizan en forma eh, de sinónimo, pero no lo son.
Los escabeches son formas de acidificación intencional en donde se agregan salmuera con vinagre o ácido acético y son procesos que se llevan a cabo en un tiempo muy corto, en tanto que las fermentaciones o encurtidos son espontáneos y por tanto son de un periodo mucho más largo y que tienen una posibilidad de contaminación y una sensibilidad mucho más eh, especial, ¿no? Las fermentaciones que podemos considerar, pues van desde la producción de yogurt a diferentes tipos de fermentación en productos lácteos, las verduras lácteas como son el chucrut o diferentes preparados que son muy comunes en Europa. Si hablamos de disponibilidad de oxígeno, pues hay dos tecnologías que son de amplio uso, tanto para carnes como para vegetales y frutas. Son la aplicación de vacío por la sustracción del aire, que emplea películas que tienen una combinación específica de materiales para que el oxígeno no permee cuando una vez que ya se ha hecho la extracción del aire y las atmósferas modificadas, que son aquellas bolsitas que están muy infladas porque se ha sacado el aire y se ha ingresado una mezcla con una composición especial de gases. Antes de esto, en cuanto a disponibilidad de oxígeno, ya teníamos la presencia de enlatado, que también es una manera de hacer vacío, una manera de disminuir la disponibilidad del oxígeno, que se logra por la diferencia de los volúmenes dentro de las latas al someterlos a calor, en donde por esta diferencia, en el momento en el que la lata se enfría, una vez que ya está sellado, queda una cámara en donde no hay presencia o hay una presencia reducida de oxígeno. Al no tener oxígeno, muchos de los microorganismos no pueden desarrollarse y también todo lo que son las enzimas oxidativas, aun cuando el producto no haya sido escaldado, pues van a estar inactivas porque pues no tienen el oxígeno que necesitan para actuar. En cuanto a la disponibilidad de agua, que es pues muy relacionada con la cantidad de humedad que tiene el producto. A mayor cantidad de agua sabemos que hay mayor deterioro. Sin embargo, cuando nosotros disminuimos el agua, ya sea por el secado, que puede ser una simple deshidratación, como es el caso de las semillas o algunos tés, pues vamos a ir logrando la inactividad de las enzimas, como lo podemos ver en la línea punteada, y posteriormente vamos a inactivar los hongos, después las levaduras y finalmente las bacterias. Aquí estamos hablando de productos o de alimentos que tienen una muy baja actividad acuosa, pero esto pues nos va a ayudar a que permanezcan por un periodo muy, muy largo. Ahora es importante remarcar que la disponibilidad de agua no nada más se refiere a la cantidad de agua presente en el alimento o a que se elimine la cantidad de agua. También puede ser que el agua esté ligada, pero no sea disponible, como es el caso de las mermeladas, en donde tenemos una cantidad de agua que está ligada a los azúcares que se han agregado y que entonces hace que no estén disponibles. Otros métodos en donde se disminuye la disponibilidad de agua, pues son a través del salado o de también productos en donde se agregan solutos como el azúcar y que estos hacen que el agua se vaya eliminando, favoreciendo la deshidratación y pues bueno, se logran productos que pueden también ser útiles por un periodo muy, muy largo. Finalmente, dentro de lo que es la conservación de los métodos tradicionales, tenemos la conservación química, en donde agregamos aditivos, agregamos sustancias que han sido probadas en cuanto a su seguridad y que también tienen una funcionalidad para el contexto o el alimento que estamos hablando. Podemos lograr una inhibición enzimática dependiendo del tipo de enzima que queramos bloquear, agregando ácido ascórbico, agregando ácido cítrico, agregando EDTA o sulfitos, y estos, por ejemplo, en el caso del oscurecimiento enzimático, pues van a tener un muy buen resultado para evitar el pardeamiento enzimático. Tenemos otro tipo de conservación química que es ampliamente utilizado, que es el curado, que es una mezcla de nitritos y nitratos
que por su origen, por su constitución, inhiben el desarrollo de bacterias, especialmente de bacterias anaerobias, que son de gran importancia para evitar enfermedades y que, bueno, también tienen un cambio de color en el producto que nos da este rosita característico de los productos curados, como son las salchichas o los jamones. En cuanto a otros productos que pueden agregarse y que pueden entrar dentro de la categoría de antimicrobianos, pues están todos aquellos que disminuyen la presencia de microorganismos por diferentes métodos, como pueden ser el hipoclorito y los derivados del hipoclorito, los iodóforos, oxidantes, derivados de cítricos, como son aquellos que están hechos a base de toronja, la nicina, la natamicina, que son también unos antimicrobianos naturales de gran utilidad para la industria, especialmente de los quesos y de los productos lácteos. Cuando se aplican estos aditivos en las condiciones y en las condiciones de concentración y bajo las buenas prácticas de fabricación, son de gran utilidad para preservar la vida o prolongar la vida útil de los alimentos sin que haya ningún aspecto del cual preocuparnos por la seguridad de los consumidores. Y finalmente voy a compartirles un cuadro en donde hablamos de métodos no tradicionales. Estos métodos no tradicionales tienen en común que no aumentan la temperatura y por tanto pueden preservar mejor las características sensoriales y nutrimentales de los productos. Son de reciente aplicación, no son aplicables a cualquier tipo de alimento. Sin embargo, pues bueno, cada vez están buscando aplicación en diferentes ambientes. Hablamos del ultrasonido, de los pulsos eléctricos de alta intensidad, del tratamiento con altas presiones, de la radiación, que pues ya es una metodología que tiene bastantes años en aplicación, o de las películas comestibles. Cada uno de estos métodos disminuye la tasa enzimática o la tasa de actividad microbiana por diferentes caminos, pero logran preservar las características y aumentar la vida útil de los productos en cuestión. Sin embargo, también depende de la naturaleza del alimento en el cual se estén aplicando, qué tanto podríamos decir si aumentan de días, de semanas o de meses la vida útil del producto. En la mayoría de los casos se logra una ruptura celular a través de diferentes caminos y en el caso de la radiación hay una alteración del material genético de las bacterias que impide su crecimiento. Entonces, pues estas son metodologías que también están creciendo y que creciendo en aplicación y que pueden ser combinadas con otros métodos que son tradicionales, básicamente con la refrigeración y que pueden dar productos de vida de anaquel larga y con las características nutrimentales prácticamente intactas. En conclusión, compartimos que los alimentos y las bebidas se descomponen por acción de las enzimas y de los microorganismos, principalmente de bacterias, hongos y levaduras, que los métodos de conservación tradicionales pues modifican la temperatura, el pH, el oxígeno disponible para eliminar o reducir la actividad tanto de las enzimas como de los microorganismos y que en todos los casos lo que estamos buscando es aumentar la vida útil del alimento para que el consumidor pueda recibir productos que sean seguros y que además sean atractivos para su consumo. Muchas gracias. Les dejamos nuestros métodos para contactarnos. Si tienen alguna duda sobre el tema o quieren una asesoría personalizada, no duden en contactarnos. Muchas gracias.